Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal están? Bueno, hoy como verán, un poquito más normal la transmisión, creo que ya volví a mi normalidad. Bueno, espero que hayan disfrutado de la alineación de ayer, que em, fue realmente improvisada. O sea, no teníamos idea de lo que íbamos a hacer. 5 minutos antes nos pusimos de acuerdo de cómo comenzar el video. Eh, pero, pero bueno, el resto fue todo improvisar con lo que estaba sucediendo. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado un poco. Bueno, obviamente que esto que hablamos ayer era en relación a, a la locura, a la bipolaridad, y quería remarcar nuevamente en este concepto de que, como decía en el post, todos somos bipolares por naturaleza, todos tenemos una cierta esquizofrenia por naturaleza. Es algo normal que cada persona se comporte de una manera diferente o sea de una manera diferente en función de su entorno o las personas con las que se encuentra. Y quería remarcar respecto a esto que normalmente, por una cuestión cultural, una cuestión mental de la lógica, la mayoría de las personas suele controlar estas circunstancias bipolares y esquizoides que tenemos en nuestro interior. Se suelen controlar por una cuestión moral, por una cuestión ética, por una cuestión cultural, religiosa. Entonces, por esto mismo, no solemos mostrar nuestro lado bipolar por naturaleza. ¿Y qué sucede? Que recordemos que todas las emociones, toda emoción, nace a partir de las hormonas. Las hormonas son producidas en las glándulas. ¿Qué sucede? Si hay un descontrol hormonal, si hay un problema en las glándulas, entonces no hay forma lógica de controlar esa natural bipolaridad que un humano tiene. Por lo tanto, se convierte en una enfermedad o en un síndrome mental. Por esto mismo, cuando solemos referirnos a la esquizofrenia, a la bipolaridad, solemos pensar en las personas que tienen una enfermedad mental. Ahora, el concepto de por qué se vuelve una enfermedad es básicamente una incapacidad de manejo del sistema hormonal que ha dañado a la reacción cerebral, a las neuronas y cómo reaccionan las neuronas, ¿sí? Entonces, no significa que eso sea una enfermedad. La enfermedad es cuando no hay capacidad de control sobre esa naturalidad. Hay que recordar que la esquizofrenia, la bipolaridad, el déficit atencional y tantas otras síndromes mentales son básicamente los que han dado genios en la historia. Son los que han permitido que muchos sueñen despiertos, que puedan observar más allá, que puedan construir realmente cosas increíbles que otros no hubieran pensado jamás, justamente por el hecho de poder abrirse a pensar de una manera diferente, tanto extrovertidamente como introvertidamente. Entonces, no hay que tomar, yo no tomaría a estas palabras con el peso de la enfermedad. No lo pondría como un condicionamiento de estas personas están mal y enfermas, sino estas personas han tenido situaciones en sus vidas, han tenido traumas, reacciones,
herencias, malas alimentaciones, un problema genético, lo que sea, que les impide tener un autocontrol y autogestión de esas emociones como el resto lo hace. Bueno, y obviamente que es necesario tratarlos, pero sobre todo tratarlos a nivel emocional, tratar a esas personas no con medicación al principio, a no ser que sea realmente necesario por alguna razón. Hay que tener en cuenta que un diagnóstico de déficit atencional, de esquizofrenia, no tiene por qué desencadenar en una enfermedad mental. Simplemente puede ser un momento de apertura muy grande que no se puede trabajar correctamente. Entonces se necesita mucho apoyo emocional, mucha guía interna, ¿sí? Es importante no clasificar o calificar a las personas en función de lo que sienten en su interior, sino simplemente darse cuenta de que son etapas y procesos por los que uno pasa. Si nosotros no tenemos un soporte, un apoyo desde la infancia o desde el momento en que surge el conflicto y empezamos a medicar de repente, a tratarlo como una enfermedad, entonces el cuerpo interpreta que está enfermo y siempre va a actuar como si estuviera enfermo. Hay que recordar que un desorden psicológico acompañado con las correctas técnicas de equilibrio interior pueden convertirse en un don. Pueden convertirse en una habilidad, en una capacidad impresionante. Los grandes artistas, las grandes personalidades que han cambiado gran parte de la historia han tenido este tipo de percepciones mentales que muchos llamaríamos locos, ¿sí? Entonces, es importante entender que un desorden mental gestionado emocionalmente se puede transformar en genialidad, en un don. Así que, y recordar también, porque muchas veces, como esto, solemos calificar, uno puede decir, los esquizofrénicos son así. No, hay muchos estados de esquizofrenia, hay muchos niveles de esquizofrenia, muchos niveles de bipolaridad, de psicosis, de déficit atencional. Hay muchísimos niveles, ¿sí? No es lo mismo alguien que sufre de delirio de persecución que alguien que simplemente ve cosas que no están ahí. Hay gente que puede vivir con la esquizofrenia toda su vida sin ningún problema, simplemente viéndolo desde un lugar artístico. Hay gente que llega a estadios, creo que 4 o 5 de esquizofrenia, en que pueden dañar a otros y dañarse a sí mismos, ¿sí? O sea, no podemos decir que alguien que tiene un desorden mental son todos iguales, ¿sí? Sino que cada uno es único, específico, ¿sí? Y necesita diferentes tipos de tratos. Sobre todo, en la mayoría de los casos, respetar el espacio personal, no invadir el espacio, no presionar a la persona con querer que cambie, no presionarla con que haga cosas que los otros están haciendo, ¿sí? Es siempre importante respetar los espacios, respetar los tiempos de esas personas y las formas de hacer de esas personas para que no se sientan presionados emocionalmente, porque justamente la razón por la cual se encuentran así es por un desorden emocional, no solamente una cuestión de desorden mental. ¿Está? Entonces, por eso es necesario generar espacios de tranquilidad. Bien, entonces, obviamente que a partir de acá ustedes pueden buscar sobre cada uno de estos desórdenes de personalidad, desórdenes mentales,
En algunos casos pasa a un nivel físico, en otros casos se queda solamente en un nivel emocional, neurológico. Pero sin embargo, en la mayoría de los casos tiene que ver, o sea, tiene un propósito y podemos encontrarle un propósito que es amplificar un punto de vista, ver las cosas de una forma diferente y sobre todo no tratar a esas personas como enfermos, sino tratarlos como con capacidades diferentes. Tratarlos como personas que están tratando de entender su forma interna de ver el mundo. Yo personalmente yo he pasado por muchos estadios, por estadios autistas, por estadios esquizoides, he pasado por situaciones bipolares, he pasado por diferentes estadios en mi vida en el que era imposible catalogar qué era lo que me pasaba, qué era lo que tenía, ¿no? Y sin embargo reconocí y acepté en muchos momentos de mi vida que yo estuve en un proceso de esquizofrenia, en un proceso de bipolaridad, en un proceso de autismo, lo vivía en propia piel. De hecho, al día de hoy, cuando estoy en una habitación con niños autistas, yo me siento en paz. Es algo que no puedo describir. Es como que me siento bien y feliz, como en mi lugar, ¿no? Y de hecho me encanta, me encantaría trabajar con autistas. No los veo como si tuvieran una enfermedad, sino como una, como otra forma de conexión. Entonces, a lo largo de mi propia vida fui sintiendo todos estos procesos, ¿no? Y creo que lo único que me diferencia a mí de cualquier persona con un desorden mental es que a partir de la experiencia y el apoyo emocional que siempre he tenido por parte de mi mamá, por parte de la familia, de los amigos, de siempre las personas que han estado sosteniendo y los otros seres de otras dimensiones, me han ayudado mucho a encontrar el eje emocional. Yo siempre digo que lo único que me diferencia a mí de una persona con un desorden mental esquizoide, es que puedo vivir como una persona normal si quiero. No, aquí y ahora viviendo una vida totalmente humana y normal, porque he logrado manejar mi propio nivel emocional, gestionar mi nivel emocional. Entonces, por esto mismo, es interesante tener en cuenta de que a muchos de nosotros, los que estamos en el proceso de despertar, pasamos a través de estos condicionamientos durante ciertas etapas de nuestra vida. Y que la clave de todo está en aprender a gestionar la propia emoción. Por eso mismo, no me gusta a mí catalogarlo como una enfermedad que tiene una cura. Para mí no es una enfermedad con cura. Para mí es un proceso del que algunos salen, trascienden y otros no logran trascender e incluso se puede volver peor. Y bueno, ya que estamos, les comento, porque estamos hablando de este tema, es una larga historia, pero quería comentar esta experiencia que tuve. Yo estudiaba pedagogía en Río Cuarto, en Argentina. Y hubo un día en que mis guías me dijeron, yo estaba viviendo una vida de estudiante, y hubo un día que mis guías me dijeron, a partir de mañana te vas a volver a conectar
y empieza tu misión, ¿sí? Mi misión era empezar a prepararme para que en los próximos 5 meses iban a pasar un montón de cosas que me llevarían a hacer mi primer charla, ¿no? Y de ahí los primeros videos en YouTube hace varios años. Me anunciaron esto unos 5 meses antes, pero me dijeron, tienes que dejar la universidad para hacer esto. Y yo me negué, dije que yo no iba a dejar la universidad, que yo quería terminar y tener un título porque pensaba, yo no puedo ser un educador sin un título de educador. Tengo que ser un pedagogo, tener el título de pedagogo, si no, ¿quién me va a contratar para yo explicarle a la gente esto, ¿no? O sea, era mi pensamiento, ¿no? Y mis guías me decían que no, que me tenía que ir de ahí porque si no iba a perder la oportunidad de lo que tenía que pasar, que fue empezar a hacer un congreso donde me filmaron y lo subieron a YouTube, ¿sí? Entonces, si no pasaba eso, hoy no estaría acá. Tenían razón. Pero bueno, en el proceso yo me negué mucho y dije que no me iba a ir de ahí. Entonces, yo dije, me niego, no voy a dejar la universidad y uno de mis guías me dijo, lo siento, pero si no es por las buenas, va a ser por las malas. So I denied leaving the university and one of my guides said, I'm so sorry, but if it's not in the good ways, it will be in the bad ways. Y básicamente fue porque yo les dije, si alguna vez yo digo no, entonces recuerden, presiónenme hasta que lo haga. O sea, en realidad yo le di la orden de que me presionara, ¿no? Y bueno, básicamente empecé a canalizar en medio de clase. Empecé a canalizar en medio de clase de sociología. Terminé tirado en el suelo, convulsionando, hablando de pirámides. Y en resumidas cuentas, me llevaron al psiquiátrico de Río Cuarto. La psicóloga que me llevó al psiquiátrico tenía un colgante de Anubis. Entonces interpreté que esta era una muerte, que yo tenía que empezar Anubis, el dios de la muerte egipcio. Entonces, bueno, era como un simbolismo, ¿no? Entonces, lo increíble del asunto fue que cuando llegué al psiquiátrico, abren la puerta del hospital y uno de los internos, de los que estaba internado, un esquizofrénico, me reconoce. Pero no me reconoce de videos, porque no había ningún video mío. Me reconoce porque se acordaba quién era yo antes de nacer. Entonces empezamos a hablar desde otro plano de conciencia y los psiquiatras no entendían nada. Porque realmente estábamos. Realmente él se acordaba, yo también me acordaba. Y me dijo, llegaste, naciste. Y fue como, bueno, el primer reconocimiento que tuve. Bueno, solo estuve un día. Solo estuve un día en el psiquiátrico. Pero fue suficiente para darme cuenta de lo mal que se trata a las personas que están en un despertar o en un proceso interior muy fuerte. Una vez que uno pone un pie dentro de una institución así, todos tus derechos de persona desaparecen. Dejas de ser un individuo y pasas a ser un enfermo. Me quitaron la comunicación con el mundo exterior, no me dejaron avisarle a mi mamá dónde estaba, por ejemplo. Obviamente hubo muchas cosas que estuvieron mal. Y no estoy con esto diciendo que todos los centros de salud mental son así. Simplemente estoy diciendo de que son centros de salud mental. Y que más allá de que dentro de las instituciones así haya muy buena gente que ayuda muchísimo
está el servicio total de los pacientes, el entorno se sigue tratando como una enfermedad. Entonces, hay mucha gente que al día de hoy está dentro de una institución mental que no tendrían por qué estar ahí, que lo único que necesitaban era apoyo en un proceso de despertar, en el cual tal vez ni siquiera tenía que ver con la espiritualidad, simplemente con un proceso de despertar interior. Entonces, quería contar esta experiencia porque a veces uno podría decir lo de ayer, la obra que hicimos, todo lo que propusimos, ¿no? Podrían decir algunos una falta de respeto a aquellos que están teniendo el problema, ¿no? Y sin embargo, lo narra alguien que vivió lo que es estar ahí, lo que es pasar por eso, ¿sí? Y por eso, en lugar de tratarlo como una enfermedad y algo serio, prefiero resaltar el don que es tener la mente abierta y ser un loco. Y en relación a eso, apariencias. Apariencias. Claramente, una de las cosas más fuertes de nuestro tiempo. El qué dirán, cómo se viste, qué hace, si me pareció bien, me pareció mal. La apariencia es la capacidad de parecerse a algo, de ser semejante a otra cosa. La apariencia es útil en dos puntos de vista concretos. Por un lado, ser aceptado por el grupo. Por el otro, sobrevivir ante los demás. La apariencia es la que nos ayudó a hacer sociedades, a hacer grupos, a vivir como familias, porque nos tratábamos de semejar los unos a los otros, parecernos. Entonces nos vestíamos similares, nos pintábamos de los mismos colores, usábamos las mismas herramientas, usábamos las mismas palabras. Y en el otro lado, por el otro lado, lo que sucede es que también tenemos la necesidad de sobrevivir. Parecerme a mi enemigo me puede ayudar a que mi enemigo no me ataque, por ejemplo, ¿no? Parecerme a un árbol, a una hoja, me puede ayudar a que no me reconozcan. Entonces, aparentar ser lo que no soy puede ayudarme a conseguir alimento o a no ser yo el alimento. O sea que aparentar algo nos ayuda a obtener algo que de otra manera podríamos perder. Por esto mismo, todos los humanos, hemos atravesado durante millones de años de apariencias, de aparentar cosas. Y por eso nosotros, todavía el día de hoy, en nuestras culturas, seguimos queriendo aparentar. Y calificamos, juzgamos las cosas a partir de su apariencia, porque es la forma en que durante miles de años hemos entendido el mundo. Entonces tiene una utilidad, ¿sí? No podemos juzgarlo a esto, porque tiene una utilidad muy importante. ¿Cuándo se convierte en algo
pesado o incómodo cuando estamos trabajando en nuestro interior. Cuando empezamos a trabajar nuestro interior, las apariencias empiezan a ser un estorbo. Cuando trabajamos en la espiritualidad real, la que va hacia nosotros mismos en nuestro interior, el concepto de apariencias, de juicio por las formas, empieza a ser un poco extraño, innecesario. Pero antes es útil, sirve. Bien, entonces llega el momento en que tenemos que empezar a darnos cuenta de los dos puntos de vista de esto. Es decir, los juicios externos que están basados en las apariencias y los juicios internos que están basados en las apariencias. Nosotros nos es mucho más fácil observar cuando el otro nos está juzgando a partir de las apariencias. Y a veces es mucho más difícil poder identificar nuestros propios juicios. ¿Por qué? Porque es muy fácil justificarse. Decir, sí, pero yo digo esto porque, o yo critico esto que está mal porque, como juzgar la religión, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me pongo a juzgar la religión. Para mí la religión está mal porque bla, 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 y critico a los que están en una religión. Y a lo mejor yo estoy en un camino espiritual de meditación. Y para alguien que está en una religión es lo mismo. Lo que yo estoy haciendo con una meditación es lo mismo que para mí el otro está haciendo cuando reza. Entonces es importante entender que normalmente nosotros solemos siempre juzgar las apariencias del otro sin ir a lo profundo del otro, quedándonos solamente con nuestro punto de vista de las cosas. Y cuando viene de afuera, ¿no? Cuando viene de afuera, por ejemplo, a mí, como me ha pasado siempre, ¿no? Y sigue pasando, este juicio a la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad tiene que ser de una manera y lo que estás haciendo no es espiritualidad porque no eres humilde, porque, qué sé yo. O sea, sí, muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros ponemos una expectativa en las apariencias de los otros, de cómo deben ser las cosas, cuando no tienen por qué ser como nosotros creemos. Cada uno de nosotros tenemos una percepción de cómo deben ser las cosas. Y consideramos que las cosas que están afuera están mal si no están acorde a lo que nosotros pensamos. Es como si yo de repente criticara a todo el mundo musulmán porque considero, no sé, que en mi cabeza tengo una imagen errónea de lo que es el Islam, ¿no? Como diciendo, para mí el Islam está relacionado con cosas malas. Y de repente, entonces, si entro en una sinagoga, es como un pecado. ¿Por qué alguien no puede ser musulmán? ¿Por qué alguien no puede ser cristiano? Solo por nuestro punto de vista. ¿Por qué alguien no puede ser rico o vivir bien? Porque la espiritualidad es de los pobres. ¿Quién nos metió eso en la cabeza? ¿Quién nos quiere pobres y humildes? ¿Todavía seguimos con el cuento de la época romana? Hay muchas cosas que están totalmente relacionadas a patrones de creencias.
no a la realidad. Decía, si nosotros realmente estamos en el camino del yo soy, da igual si me pongo una camiseta rosa o una azul, da igual si me dejo el pelo largo o el pelo corto, da igual si como pescado o como lechuga. ¿Sí? Da igual. Si nos vamos a centrar en las apariencias, entonces nos estamos perdiendo lo esencial. Y fíjense que empiezan los juicios de nuevo. No estoy de acuerdo con que se coma esto, se coma lo otro. Que no estés de acuerdo no significa que yo tenga que hacer lo que esté en tu acuerdo. Ahí está el problema. El problema es querer que el otro haga lo que yo hago. Porque acorde a mi apariencia, esto es lo que está bien. Yo elijo no comer animales. Yo elijo no comer animales. Si me ponen carne y me ponen vegetales, voy a elegir los vegetales. No voy a comer un animal muerto. ¿No? Yo lo elijo. Pero no le puedo decir al otro, está mal que comas al animal. Juzgar su proceso de elección. Las cosas van naturalmente dándose. Y ahí empezamos con el tema de las apariencias. Las personas que por estar en el camino espiritual se vuelven vegetarianas, veganas, solo para aparentar y no ser rechazadas por el otro. Y entonces, después cuando uno está solo, se come una hamburguesa, ¿no? A escondidas. Eso no es espiritualidad. Eso no es conciencia, no es nada. Eso es apariencias. Vestirme de una túnica, con túnica, para ser un poco más espiritual. Apariencias, moda de hace 12.000 años, 2000 años. Apariencias, querer encajar, es sobre supervivencia, es algo muy animal. Lo importante es la conciencia interna. La conciencia interna y la coherencia de cada uno. Todos nos basamos en las apariencias porque somos animales, porque estamos basados en culturas a través de la apariencia. Pero cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos, tenemos que trascender la apariencia. Es decir, trascender la idea de querer aparentarse, semejarse a otro, porque la tarea es ser yo mismo. Y voy a dar un consejo más respecto a esto. Algo que estoy hojeando en el chat. Lo de la comida fue un ejemplo. Está bien escuchar un poco más atrás de las palabras. Está bien escuchar un poco más allá del consejo de entonces hay que ser vegano o vegetariano. Lo que estoy diciendo no es personal, es un concepto en el cual utilizo ejemplo. Es importante ir atrás
de lo que estoy diciendo, porque se pierde mucha energía y atención también a veces en perderse en los ejemplos en lugar de entender la razón por la cual estoy dando el ejemplo. Dicho esto, las apariencias están relacionadas a cómo nos vestimos, a cómo nos disfrazamos en la vida. Es decir, con la piel. Y la piel está relacionada a la energía sexual. ¿Sí? La energía sexual. Es decir, que todas las apariencias básicamente fueron creadas por un único sentido, que es la reproducción. Todos los seres tienen que llamar la atención del otro para poder reproducirse, mostrar la genética de la que poseen. Nuestra piel, nuestros colores, nuestras formas, nuestros movimientos están relacionados a la reproducción. Por lo tanto, todo lo que aparentamos está relacionado a la energía sexual. Es decir que todo lo que ocultamos también está relacionado a lo sexual. Por eso mismo, trabajarse la energía sexual, liberar la energía sexual, permitir que salga, sentirla en toda la piel, trabajar sobre los traumas que tengo a nivel sexual, también me libera de muchos preconceptos de apariencias, de aquello que yo quiero aparentar. ¿Está? Porque aparentar viene de la palabra par, es decir, la pareja, emparejarse, ponerse de a dos. De ahí viene la apariencia. Entonces tengamos en cuenta este concepto. De que la sexualidad no, en la conciencia no tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno mismo y cómo yo me presento al mundo. Hoy hablé un poquito de más porque tomé el tema de ayer también. La vibración del día de hoy es Tso. La afirmación es yo soy energía sexual. El código del día es la empatía y la apatía. En el alto corazón de la glándula timo se centra la energía que nos conecta con todos los demás seres vivos. La onda vibracional que irradia de los pulsos de este centro tiene su bipolaridad en los sinos y cosinos que representan las emociones de la empatía y la apatía. Empatía es la capacidad positiva de sentir lo que siente el otro, de ponerse en el lugar del otro y ser uno incondicionalmente con los demás. En tanto, la apatía es el aspecto negativo que me impide sentir lo que el otro siente, que no me permite ponerme en su lugar y poner condiciones en los vínculos con el entorno. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración.
Inspiro profundo y tomo conciencia de cada parte de mi cuerpo, aquí y ahora, desde mis pies, pasando por mis piernas, espalda, manos y brazos, cuello y cabeza. Me permito masajear, mover las articulaciones suavemente, reconociendo toda la energía que se mueve dentro de mí. Bostezo, I yawn. Inspiro profundo. Y me reconozco a mí mismo, comenzando mi día. Visualizo que me encuentro acostado en la cama, preparándome para salir, para empezar el día. Pero tengan en cuenta que este es un día muy especial, porque van a encontrarse con aquella persona que han esperado toda su vida encontrar. Por lo tanto, tienes que pensar muy bien cómo saldrás de tu casa para encontrarlo. Presta atención a cómo te pones de pie, cuáles son tus posturas, cómo te vistes, qué ropa eliges, qué accesorios llevas, si te miras o no al espejo. Prepárate para salir a encontrarlo. Think about the clothes you're looking for, about the accessories. If you watch yourself in the mirror, get ready to go out. Y toma conciencia de que cada cosa que te pones en ti se relaciona a las apariencias. Que manejan tu vida. Sin juzgarlas, las observas.
Reconoce qué pensamientos decides llevar hoy, qué emociones decides manifestar hoy. Recognize all of them. Reconoce cómo vistes tu cuerpo, qué emociones pretendes sentir y qué ideas vas a compartir. Reconoce las apariencias. Recognize all the appearances. Y ve más a lo profundo cuál es la razón por la cual te estás preparando. ¿Qué es lo que buscas en esa persona? ¿Cuál es la energía que estoy depositando en este encuentro? Esta intención emerge por cada poro de mi piel. Y reconozco que sea desde el chakra que sea, esta intención de encuentro se manifiesta a través de la energía sexual, de mostrarme, de ser visto, de plantarme y decir estoy aquí. Abrazo esta energía sexual sin juicio, sin genitales, solo la intención. Y reconozco que todas las apariencias que he construido en mi vida han sido útiles para llevarme a este encuentro de quien yo esperaba, yo mismo. Me observo cómo me he preparado para encontrarme conmigo mismo. Me observo y me presento a mí.
Yo soy la energía sexual. Yo soy la energía sexual. Yo soy la energía sexual. Inspiro profundo y me fundo en un abrazo, en un beso, conmigo mismo. Y sonrío. Yo pienso, yo pienso, yo pienso. Inspiro profundo y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí. Thank you everybody for being here. Y nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora.